«Eres mi empleado», dijo la millonaria sin saber que el pobre mecánico era el propietario. El sol de Guadalajara caía implacable sobre el periférico aquel martes de agosto, cuando el Maserati blanco de Sofía Navarro comenzó a hacer un ruido extraño en el motor. A sus 34 años, Sofía había construido un imperio en el sector inmobiliario, desarrollando fraccionamientos exclusivos en Zapopan y Puerto Vallarta. Su éxito era innegable, pero también lo era su reputación de ser despiadada en los negocios y despectiva con cualquiera que considerara por debajo de su nivel social. El aire acondicionado del Maserati dejó de funcionar justo cuando el tráfico se detuvo por completo. Sofía maldijo en voz alta, sus manos perfectamente manicuradas, golpeando el volante con frustración. El maquillaje impecable comenzaba a derretirse bajo el calor sofocante, y su blusa de seda italiana se pegaba incómodamente a su piel. Buscó en su teléfono el número de su mecánico de confianza en la agencia oficial, pero la llamada fue directa al buzón. Desesperada, recordó haber visto un pequeño taller mecánico a unas cuadras, en una calle lateral del barrio de Santa Tere. No era el tipo de lugar donde normalmente llevaría su auto de más de 2 millones de pesos, pero el calor era insoportable y el motor empezaba a echar humo. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Sofía logró llegar al taller Morales Automotriz antes de que el carro se detuviera por completo. El lugar era exactamente lo que había imaginado. Un local pequeño, con piso de concreto manchado de aceite, herramientas colgadas en paredes despintadas y 2 autos viejos estacionados afuera, esperando reparación. La fachada modesta tenía un letrero descolorido que apenas se leía bajo el sol. Al bajar de su Maserati, los tacones de Sofía resonaron contra el piso irregular. Llevaba un conjunto completo de Hermès y lentes oscuros de Chanel, que no se quitó a pesar de estar bajo techo. Su postura era rígida, casi militar, como si estuviera preparándose para entrar en territorio hostil. 3 hombres trabajaban en diferentes vehículos dentro del taller, pero fue uno en particular quien captó su atención, o más bien su desdén inmediato. Alejandro Morales tenía 31 años y estaba debajo de una camioneta Ford antigua, solo sus piernas cubiertas por un overol azul marino manchado de grasa eran visibles. Sus botas de trabajo estaban desgastadas y el piso alrededor de él estaba cubierto de herramientas y refacciones. Cuando escuchó el sonido de los tacones, rodó hacia afuera en su patineta mecánica, limpiándose las manos en un trapo que parecía más sucio que sus propias manos. Su rostro mostraba las marcas del trabajo honesto, una barba de 3 días, cabello negro despeinado y algunas manchas de aceite en las mejillas. Pero sus ojos café oscuro brillaban con una inteligencia aguda que Sofía no se molestó en notar. Cuando sus miradas se encontraron, Alejandro sonrió con genuina cortesía profesional y se puso de pie con un movimiento ágil que delataba años de práctica. Media aproximadamente 1,80 m, con complexión atlética debajo del overol holgado. Se acercó limpiándose las manos, preparándose para saludar a la cliente de manera apropiada. Sofía lo miró de arriba abajo con una expresión que no ocultaba su desprecio. Ni siquiera respondió al saludo amable de Alejandro. En cambio, señaló su Maserati con un gesto imperioso y habló con la voz de alguien acostumbrada a dar órdenes que nunca se cuestionaban. «Mi carro está haciendo un ruido extraño y el aire acondicionado no funciona. Necesito que lo arregles inmediatamente. Tengo una junta importante en 1 hora». Su tono no admitía réplica, como si estuviera hablando con un empleado incompetente que debía apresurarse. Alejandro asintió con calma profesional y se acercó al Maserati para escuchar el motor. Inclinó la cabeza,
prestando atención a cada sonido con la concentración de un cirujano examinando a un paciente. Hizo algunas preguntas técnicas sobre cuándo había comenzado el problema y si había notado algo más. Eran preguntas inteligentes y precisas que revelaban un conocimiento profundo de mecánica automotriz de alta gama. Sofía respondió con impaciencia evidente, como si las preguntas fueran una pérdida de tiempo innecesaria. ¿Para qué necesitas saber todo eso? Solo abre el capó y arréglalo. ¿No es ese tu trabajo? Su voz destilaba condescendencia con cada palabra. No veía a Alejandro como un profesional capacitado, sino como un simple prestador de servicios que debía obedecer sin cuestionar. Alejandro mantuvo su compostura con una paciencia que hablaba de años, lidiando con todo tipo de clientes. Explicó, con voz calmada, que para diagnosticar correctamente el problema necesitaba entender cuándo y cómo había comenzado, que los autos de alta gama como el Maserati tenían sistemas complejos que requerían un diagnóstico preciso antes de cualquier reparación. Su explicación era clara y educada, del tipo que cualquier mecánico competente daría a un cliente que no entendiera de autos, pero Sofía lo interpretó como insolencia. Sus ojos se entrecerraron detrás de los lentes oscuros y su voz subió una octava cuando respondió: «¿Me estás dando clases a mí? Yo manejo autos de lujo desde que tenía 18 años. No necesito que un mecánico de medio pelo me explique cómo funcionan. Solo haz lo que te digo y rápido». Uno de los otros mecánicos, un hombre mayor llamado Don Chuy, que trabajaba en el taller desde hacía décadas, dejó de trabajar y observó la escena con el ceño fruncido. Conocía bien a Alejandro y sabía que el joven era mucho más de lo que aparentaba. Pero también había visto esta misma escena repetirse con otros clientes arrogantes que juzgaban el lugar por su apariencia modesta. Alejandro abrió el capó del Maserati y comenzó su inspección con movimientos precisos y profesionales. Sus manos, aunque manchadas de grasa, se movían con la delicadeza de un experto manejando algo valioso. Rápidamente identificó que había un problema en el sistema de refrigeración y posiblemente una falla en el módulo de control climático. Explicó que necesitaría al menos 2 horas para hacer un diagnóstico completo y conseguir las refacciones necesarias si no las tenía en stock. La respuesta de Sofía fue explosiva. ¿2 horas? ¿Estás bromeando? Cualquier mecánico competente podría arreglar esto en 20 minutos. Pero claro, ¿qué puedo esperar de un tallercito como este? Hizo un gesto despectivo hacia las instalaciones modestas, su voz cargada de veneno. Alejandro respiró profundamente, manteniendo su profesionalismo a pesar de la ofensa clara. «Señora, entiendo su urgencia, pero trabajar con prisa en un sistema complejo como este podría causar más daño que beneficio. Le recomiendo que...» Sofía lo interrumpió con brusquedad. «No me interesa lo que recomiendas. Simplemente hazlo rápido o llamaré a un verdadero profesional». La tensión en el taller era palpable. Los otros 2 mecánicos habían dejado de trabajar completamente, observando la situación con una mezcla de indignación y pena por su compañero. Don Chuy se acercó lentamente, preparándose para intervenir si era necesario. Fue en ese momento que llegó al taller un hombre llamado Roberto Sánchez, un antiguo cliente de Sofía que había perdido su negocio de construcción después de que ella lo demandara por supuestos incumplimientos contractuales en uno de sus desarrollos. Roberto había quedado en la ruina, perdiendo no solo su empresa, sino también su casa y su reputación. Cuando vio a Sofía en el taller, algo oscuro cruzó por su rostro. Roberto se acercó con pasos deliberados y comenzó a hablar en voz alta, dirigiéndose a Alejandro, pero asegurándose de que Sofía escuchara cada palabra. «Ten cuidado con esa cliente, compa.
Es de las que te va a exigir todo y luego no te va a pagar lo justo. Es famosa por aprovecharse de la gente trabajadora. Sus palabras estaban cargadas de resentimiento mal disimulado. Sofía se giró hacia Roberto con furia instantánea. ¿Quién te crees que eres para hablar de mí? Tu negocio fracasó porque eras incompetente, no por mi culpa, siempre culpando a otros por tus propios errores. Roberto sonrió con amargura. ¿Incompetente? Tú sabías perfectamente que esos plazos que pusiste en el contrato eran imposibles de cumplir. Lo hiciste para quedarte con las penalizaciones y sacarme del proyecto para contratar a alguien más barato. La discusión escaló rápidamente. Sofía y Roberto intercambiaban acusaciones, mientras los mecánicos observaban incómodos. Alejandro intentó calmar la situación, sugiriendo que tal vez sería mejor que ambos se retiraran y resolvieran sus diferencias en otro momento y lugar. Pero su intervención solo sirvió para redirigir la furia de Sofía hacia él. Tú no te metas en esto. Esto no es asunto tuyo. Eres mi empleado ahora mismo, así que cállate y haz tu trabajo. Las palabras salieron de su boca como látigos, cada una diseñada para poner a Alejandro en su lugar. El taller quedó en silencio absoluto. La frase flotó en el aire como humo tóxico. Don Chuy dejó caer la llave que tenía en la mano. El sonido metálico resonando en el silencio tenso. Los otros mecánicos se miraron entre sí con incredulidad. Roberto incluso pareció sorprendido por la crudeza del comentario. Sofía continuó, su voz subiendo de volumen, alimentada por la adrenalina del conflicto previo con Roberto y su frustración general. Gente como tú debería estar agradecida de que personas como yo les den trabajo. Sin clientes como yo, estarías en la calle. Así que cuando te hablo, me escuchas y obedeces. ¿Entendido? Señaló a Alejandro con el dedo índice, su postura completamente dominante. Alejandro permaneció inmóvil por un momento que pareció eterno. Su mandíbula se tensó ligeramente, el único signo visible de que las palabras lo habían afectado. Pero cuando habló, su voz era controlada, casi peligrosamente calmada. Con todo respeto, señora, yo no soy su empleado. Soy el dueño de este taller y el profesional al que usted acaba de pedir ayuda. Y basado en su comportamiento, creo que será mejor que busque asistencia en otro lugar. Las palabras cayeron como bombas sobre Sofía. Su rostro, ya enrojecido por el calor y la discusión previa, palideció visiblemente. ¿Qué dijiste? Su voz salió como un susurro incrédulo. Don Chuy dio un paso adelante, respaldando a su jefe. Lo que escuchó, señora, este taller le pertenece al ingeniero Morales y ha sido demasiado paciente con usted, considerando cómo lo ha tratado. La palabra ingeniero resonó en los oídos de Sofía como una campana de alarma. Roberto, olvidando momentáneamente su propio conflicto, observaba la escena con fascinación creciente. Alejandro se quitó lentamente el trapo de las manos y lo colocó en su cinturón de herramientas. Este taller fue fundado por mi padre hace 30 años. Yo lo heredé y lo he estado administrando durante los últimos 5 años mientras completo mi maestría en Ingeniería Mecánica Automotriz en el TEC de Monterrey. Tengo especializaciones en sistemas de alta gama europeos, específicamente Maserati, Ferrari y Lamborghini. Sofía sintió que el piso se movía bajo sus pies. Alejandro continuó con la misma voz calmada pero firme. He trabajado con las agencias oficiales de estas marcas como consultor externo. De hecho, probablemente su mecánico de confianza en la agencia me llama cuando tiene casos complicados. Pero eligió juzgarme por mi apariencia y por la ubicación de mi taller, en lugar de darme la oportunidad de ayudarla profesionalmente. Don Chuy agregó con orgullo evidente. El ingeniero Alejandro podría estar trabajando en cualquier agencia de lujo de la ciudad, ganando 3 veces lo que gana aquí.
Pero se quedó porque este taller es su legado familiar y porque cree en dar servicio honesto a precios justos para la comunidad. Sofía intentó recuperar la compostura, pero su voz salió temblorosa. Yo no sabía. Pensé que... Alejandro la interrumpió con cortesía fría. Pensó que por trabajar con las manos y tener grasa en mi ropa, yo era menos que usted. Pensó que podía tratarme como un sirviente en lugar de como un profesional. Y ahora que sabe que tengo títulos universitarios y conexiones en la industria, de repente soy digno de respeto. El silencio que siguió fue aplastante. Sofía se dio cuenta de que varios clientes más habían llegado al taller y habían presenciado toda la escena. Rostros de trabajadores, oficinistas, amas de casa, todos mirándola con una mezcla de satisfacción y reproche. Había sido expuesta públicamente de la manera más humillante posible. Roberto, quien había iniciado todo el conflicto, ahora la miraba con algo parecido a la lástima. Alejandro señaló hacia la salida con un gesto educado, pero definitivo. Le sugiero que llame a una grúa y lleve su vehículo a otro lugar. Hay una agencia oficial de Maserati a 20 minutos de aquí. Estoy seguro de que allí recibirá el servicio que considera apropiado para alguien de su nivel. Sus palabras eran correctas, pero el mensaje subyacente era claro. No era bienvenida en su establecimiento. Sofía abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez en años, se quedó completamente sin saber qué decir. Sus manos temblaron ligeramente mientras buscaba su teléfono en su bolso de diseñador. La humillación era completa y absoluta. Mientras marcaba el número de la grúa, consciente de todas las miradas sobre ella, Sofía Navarro experimentó algo que no había sentido desde su adolescencia: vergüenza genuina y devastadora. Los días siguientes fueron una tortura psicológica para Sofía Navarro. La escena en el taller se repetía en su mente como una película en loop constante. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión calmada pero firme de Alejandro, escuchaba las palabras «yo no soy su empleado» resonando en su cabeza. El Maserati fue reparado en la agencia oficial, pero el mecánico de allí, un hombre llamado Gustavo, que Sofía había conocido durante años, le hizo un comentario casual que la dejó helada. Qué raro que no llevara el carro con Alejandro Morales. Él es el mejor con Maserati en todo Jalisco. De hecho, yo lo llamo cada vez que tengo un caso complicado. ¿No sabe que él fue quien diseñó el protocolo de diagnóstico que usamos aquí en la agencia? Sofía sintió que se ahogaba. Había rechazado al mejor especialista disponible por puro prejuicio clasista. Peor aún, lo había humillado públicamente, tratándolo como un empleado incompetente cuando en realidad era un experto reconocido en su campo. Durante esa semana, Sofía comenzó a notar cosas que antes pasaba por alto. La forma despectiva en que hablaba con los meseros en restaurantes, la impaciencia con que trataba a los empleados de limpieza en su oficina, el tono condescendiente que usaba con cualquiera que considerara socialmente inferior. Era como si el incidente con Alejandro hubiera abierto sus ojos a un patrón de comportamiento que había desarrollado sin siquiera darse cuenta. Una noche, sola en su penthouse de Puerta de Hierro, Sofía se encontró investigando sobre Alejandro Morales en Internet. Lo que encontró la dejó aún más avergonzada. Había artículos en revistas especializadas sobre sus innovaciones en diagnóstico automotriz, fotografías de él dando conferencias en simposios de ingeniería mecánica, un video de una entrevista donde explicaba cómo había desarrollado un sistema de diagnóstico móvil que ahora usaban varios talleres en México. Su tesis de maestría había ganado reconocimiento internacional en círculos académicos de ingeniería automotriz. Pero lo que realmente impactó a Sofía
fue un artículo en un periódico local sobre el trabajo comunitario de Alejandro. Resultó que ofrecía clases gratuitas de mecánica básica para jóvenes de bajos recursos los sábados por la mañana. Había creado un programa de becas donde jóvenes prometedores podían aprender el oficio bajo su supervisión, con la promesa de eventualmente emplearlos en su taller o recomendarlos a otros negocios. El artículo incluía testimonios de varios de sus exalumnos que ahora tenían trabajos estables gracias a las habilidades que Alejandro les había enseñado. Había una foto particularmente conmovedora de Alejandro, rodeado de un grupo de adolescentes, todos con overoles azules similares al suyo, sonriendo con orgullo frente a un motor que habían reconstruido juntos. La descripción mencionaba que Alejandro había establecido el programa después de la muerte de su padre, quien siempre había soñado con crear oportunidades para la juventud del barrio. Sofía cerró su laptop sintiendo un nudo en la garganta. Había tratado a ese hombre como basura, cuando en realidad era alguien que dedicaba su tiempo libre a construir un mundo mejor. La comparación era brutal. Mientras ella pasaba sus fines de semana en spas caros y clubs exclusivos, Alejandro enseñaba mecánica a jóvenes que de otra manera no tendrían ninguna oportunidad de aprender un oficio valioso. Durante los siguientes días, Sofía comenzó a investigar más profundamente sobre la familia Morales. Descubrió que el padre de Alejandro, don Ernesto Morales, había sido una figura muy respetada en el barrio de Santa Tere. Había fundado el taller en 1992, con ahorros de toda una vida, trabajando como mecánico en diferentes lugares. La historia de don Ernesto era de esas que inspiraban. Un hombre que comenzó reparando bicicletas en la calle y terminó construyendo un negocio respetado. Alejandro había crecido literalmente en ese taller, aprendiendo el oficio desde los 5 años. Pero don Ernesto tenía sueños más grandes para su hijo. Trabajó turnos dobles durante años para poder pagar la educación de Alejandro en escuelas privadas. Cuando el muchacho mostró aptitud excepcional para las matemáticas y la física, don Ernesto se aseguró de que pudiera asistir a la mejor preparatoria de Guadalajara, aunque eso significara que él mismo comiera frijoles todos los días. La madre de Alejandro, doña Carmen, había fallecido de cáncer cuando el chico tenía 15 años. Sofía encontró una entrevista antigua en un periódico comunitario donde don Ernesto hablaba sobre cómo Alejandro había querido abandonar la escuela para ayudar con los gastos médicos, pero él se había negado rotundamente. «La educación de mi hijo es mi inversión más importante», había dicho don Ernesto. «Él va a ser alguien en la vida, no solo un mecánico como yo». Pero había una ironía hermosa en cómo la historia se desarrolló. Alejandro sí se convirtió en alguien en la vida, pero eligió ser mecánico de todas formas, honrando el legado de su padre mientras elevaba la profesión a un nivel completamente nuevo. Cuando don Ernesto murió de un ataque al corazón hace 5 años, Alejandro estaba en su último semestre de maestría. Tenía ofertas de trabajo de BMW México y Mercedes-Benz para unirse a sus equipos de investigación y desarrollo. El salario ofrecido era 10 veces lo que el taller familiar generaba. Sofía encontró un foro de ingeniería donde alguien había preguntado por qué Alejandro Morales, con su reputación creciente en círculos académicos, había desperdiciado su talento quedándose en un taller pequeño en lugar de unirse a la gran industria. La respuesta de alguien que lo conocía personalmente fue reveladora. Alejandro no ve su decisión como un desperdicio. Ve el taller como un puente entre su educación de élite y su comunidad. Cree que puede hacer más bien siendo un ingeniero accesible que cobra precios justos y enseña a la siguiente generación, que siendo solo otro ingeniero en una corporación gigante. Sofía sintió que cada nueva revelación
Era una bofetada a su conciencia. Mientras investigaba más, descubrió algo particularmente impactante. Alejandro había rechazado una oferta de una cadena de talleres automotrices que quería comprar Morales Automotriz y convertirlo en una franquicia. La oferta era por más de 10 millones de pesos, una fortuna que podría haberlo hecho rico instantáneamente. Pero Alejandro la había rechazado, porque las condiciones incluían despedir a Don Chuy y a los otros mecánicos veteranos que habían trabajado con su padre durante décadas, y además requerían duplicar los precios del servicio. En una entrevista para una revista de negocios locales, Alejandro había explicado su razonamiento. El dinero es importante, pero no es lo más importante. Este taller es un legado familiar, pero también es un servicio comunitario. Muchas de las personas que vienen aquí no pueden pagar los precios de las agencias oficiales. Si vendiera y me fuera, ¿qué pasaría con ellos? ¿Y qué pasaría con los hombres que trabajaron lealmente con mi padre durante años? Estas palabras golpearon a Sofía con fuerza particular. En su mundo de bienes raíces de lujo, ella regularmente tomaba decisiones que desplazaban comunidades enteras. Había participado en proyectos de renovación urbana, que básicamente significaban expulsar a familias de bajos recursos para construir desarrollos caros. Nunca se había detenido a pensar en el impacto humano de sus decisiones, solo en las ganancias potenciales. Una tarde, mientras revisaba contratos en su oficina, Sofía se encontró incapaz de concentrarse. La imagen de Alejandro bajo esa camioneta, con su overol manchado y sus manos expertas trabajando con precisión, no dejaba su mente. Había visto solo un mecánico sucio. No había visto la historia completa. Un hijo devoto que honraba a sus padres, un ingeniero brillante que elegía servir en lugar de enriquecerse, un líder comunitario que creaba oportunidades para otros. La vergüenza se transformó gradualmente en algo más complejo. Sofía se dio cuenta de que no solo había humillado a Alejandro, había revelado algo horrible sobre sí misma. Su éxito empresarial, del cual estaba tan orgullosa, estaba construido sobre una base de desprecio hacia las personas que consideraba inferiores. Había escalado socialmente, pero en el proceso había perdido algo esencial de su humanidad. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta mirando el techo de su habitación de lujo, preguntándose cómo había llegado a ser tan arrogante y cruel. Recordó su propia infancia en una familia de clase media en Tonalá. Su padre había sido contador y su madre maestra de primaria. No habían sido ricos, pero tampoco pobres. Habían sido exactamente el tipo de personas trabajadoras y honestas a las que ahora ella despreciaba sin pensarlo dos veces. ¿Cuándo había cambiado? ¿En qué momento el éxito financiero la había transformado en alguien capaz de tratar a otros seres humanos como si fueran desechables? No tenía una respuesta clara, pero sí sabía que no le gustaba la persona en la que se había convertido. Al día siguiente, Sofía hizo algo que nunca había hecho antes. Canceló todas sus reuniones y se tomó el día libre. Condujo sin rumbo por Guadalajara, pasando por barrios que normalmente evitaba. Observó a la gente trabajadora en las calles, vendedores ambulantes, albañiles, empleados de tiendas pequeñas. Por primera vez en años, realmente los vio como personas con sus propias historias, sueños y dignidad. Terminó, casi sin darse cuenta, cerca del barrio de Santa Tere. Estacionó a una cuadra del taller de Alejandro y simplemente observó desde la distancia. Vio a Alejandro trabajando, ocasionalmente saliendo para hablar con clientes. Notó cómo trataba a cada persona con el mismo respeto y atención, sin importar si llegaban en un auto viejo o relativamente nuevo. Vio cómo uno de los mecánicos jóvenes cometió un error.
y en lugar de gritarle, Alejandro pacientemente le explicó qué había salido mal y cómo corregirlo. Era una lección de liderazgo que todos sus cursos ejecutivos caros nunca le habían enseñado. Sofía se quedó allí durante más de una hora, oculta en su auto, observando. Vio a Don Chuy compartiendo su almuerzo con un joven aprendiz. Vio a Alejandro arrodillarse en el piso sucio para estar a la altura de un niño pequeño que había venido con su padre, explicándole pacientemente cómo funcionaba un motor con palabras simples que el niño pudiera entender. Vio a una anciana llegar con un auto viejo, claramente preocupada por el costo, y presenció cómo Alejandro revisó el problema y le cobró solo por las partes, rechazando el pago por la mano de obra, porque era un trabajo rápido, señora, no se preocupe. Cada observación era como un espejo que reflejaba lo peor de sí misma. Finalmente, Sofía arrancó el auto y se alejó, las lágrimas rodando por sus mejillas por primera vez en años. No eran lágrimas de autocompasión, sino de reconocimiento doloroso de que había construido su vida sobre valores equivocados. Tenía todo el dinero del mundo, pero carecía de algo que Alejandro tenía en abundancia: humanidad genuina. Durante las siguientes semanas, Sofía comenzó a hacer cambios en su vida. Pequeños al principio. Tratar a los empleados en restaurantes con más respeto, sonreír a la gente de limpieza en su edificio, decir por favor y gracias con más frecuencia, pero sabía que esos cambios superficiales no eran suficientes. El daño que había causado, especialmente a Alejandro, requería algo más que buenos modales tardíos. Un sábado por la mañana, Sofía se despertó con una determinación que no había sentido en años. Se vistió con ropa simple, jeans y una blusa casual, sin maquillaje elaborado ni accesorios caros. Condujo hasta el barrio de Santa Tere, pero esta vez no se detuvo a observar desde lejos. Estacionó frente al taller y entró, su corazón latiendo con fuerza. Era temprano, alrededor de las 8 de la mañana. El taller estaba lleno de adolescentes vestidos con overoles azules, similares al de Alejandro. Era el programa de enseñanza gratuita que ella había leído en Internet. Alejandro estaba frente a un grupo de unos 15 jóvenes, explicando algo sobre sistemas de inyección de combustible usando un motor desmontado como ejemplo visual. Su voz era paciente y clara, asegurándose de que todos entendieran antes de continuar. Cuando la puerta se abrió y Sofía entró, toda la actividad se detuvo. Alejandro la reconoció inmediatamente y su expresión se endureció casi imperceptiblemente. Los jóvenes estudiantes miraron con curiosidad a la mujer elegante que parecía completamente fuera de lugar en su taller. Don Chuy, que estaba supervisando a otro grupo en el fondo, también la vio y frunció el ceño con desaprobación clara. Sofía se detuvo justo dentro de la entrada, de repente consciente de lo absurdo de su presencia allí. No había planeado bien qué decir. Había actuado por impulso, impulsada por semanas de culpa y autorreflexión. Ahora, bajo la mirada fría de Alejandro y las miradas curiosas de todos los presentes, se dio cuenta de que no tenía un plan real. Alejandro le dijo a sus estudiantes que tomaran un descanso de 15 minutos y se acercó a Sofía con pasos medidos. Su lenguaje corporal era educado pero distante, como si estuviera tratando con un cliente cualquiera en lugar de alguien con quien tenía historia reciente. «Buenos días, señora Navarro. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla?» Su tono era profesional, pero frío, sin rastro de la calidez que había mostrado con sus estudiantes momentos antes. Sofía tragó saliva con dificultad. Había ensayado mentalmente este momento docenas de veces durante las últimas semanas, pero ahora que estaba aquí, todas sus palabras cuidadosamente preparadas se evaporaron. «Yo vine a disculparme», logró decir finalmente.
su voz apenas audible. Alejandro la observó en silencio durante un largo momento. No facilitó las cosas para ella, no le ofreció un asiento ni una expresión alentadora. Simplemente esperó, permitiendo que el peso del silencio la presionara para continuar. Sofía respiró profundamente y continuó, esta vez con voz más firme. Lo que hice ese día fue imperdonable. Te juzgué por tu apariencia sin conocerte. Te traté como si fueras menos que yo, cuando la verdad es exactamente lo contrario. He pasado semanas investigando sobre ti, sobre tu trabajo, sobre lo que haces por esta comunidad, y me di cuenta de algo devastador. Tú eres exactamente el tipo de persona que yo debería aspirar a ser, y yo soy exactamente el tipo de persona que tú despreciarías con razón. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera controlarlas. Los estudiantes adolescentes observaban la escena con fascinación, sin entender completamente el contexto, pero sintiendo la intensidad emocional del momento. Don Chuy se acercó silenciosamente, colocándose junto a Alejandro en un gesto de apoyo silencioso. Crecí en una familia trabajadora. Continuó Sofía, su voz quebrándose. Mi padre era contador, mi madre maestra, gente honesta y humilde. Y en algún momento de mi ascenso profesional, olvidé de dónde venía. Me convertí en exactamente el tipo de persona que mis padres me enseñaron a no ser. Usé mi éxito como excusa para tratar mal a la gente, para sentirme superior, para creer que el dinero me daba derecho a ser cruel. Alejandro permaneció en silencio, pero algo en su expresión se suavizó ligeramente. Sofía notó el cambio y continuó, sabiendo que esta podría ser su única oportunidad de ser escuchada. No espero que me perdones, ni siquiera sé si merezco tu perdón, pero necesitaba que supieras que lo que pasó ese día me cambió. Me obligó a verme en un espejo que había estado evitando durante años. Y lo que vi me horrorizó. Sofía limpió sus lágrimas con el dorso de la mano, un gesto simple y vulnerable que contrastaba completamente con la mujer arrogante que había llegado al taller semanas atrás. Alejandro finalmente habló, su voz aún cautelosa pero menos fría. ¿Qué es lo que realmente quieres, Sofía? ¿Absolución? ¿Sentirte mejor contigo misma? Sofía negó con la cabeza vigorosamente. No. Quiero aprender, quiero entender cómo alguien como tú, con tu talento y tus oportunidades, elige quedarse aquí, servir a su comunidad, enseñar a estos jóvenes. Quiero entender qué valores guían tus decisiones, porque claramente los míos están completamente equivocados. Don Chuy intervino por primera vez, su voz áspera pero no hostil. Palabras bonitas son fáciles, señora. ¿Qué está dispuesta a hacer para demostrar que habla en serio? Era la pregunta correcta, y Sofía lo sabía. Se había preparado para esto. Lo que sea necesario. Si me permiten, me gustaría ser voluntaria aquí. No sé nada de mecánica, pero puedo aprender. Puedo ayudar con lo que necesiten. Limpieza, organización, conseguir donaciones de refacciones. Lo que sea. No busco publicidad ni reconocimiento. Solo quiero redimirme a través de acciones reales, no solo palabras vacías. Los estudiantes murmuraron entre ellos, claramente sorprendidos por la propuesta. Una mujer obviamente rica y exitosa, queriendo trabajar como voluntaria en un taller mecánico, no era algo que vieran todos los días. Alejandro cruzó los brazos, estudiándola intensamente. ¿Por qué debería creerte? ¿Cómo sé que esto no es solo un capricho temporal hasta que te aburras o te ensucies demasiado las manos? Sofía sostuvo su mirada sin vacilar. No lo sabes. No puedo darte garantías. Solo puedo decirte que por primera vez en años siento que tengo un propósito más allá de ganar dinero. Vi cómo tratas a estos jóvenes, cómo les das oportunidades que nadie más les daría. Y me di cuenta de que yo he estado haciendo exactamente lo opuesto en mi vida.
cerrando puertas, desplazando comunidades, pensando solo en ganancias. Quiero aprender a hacer lo contrario, y si eso significa empezar barriendo tu taller, lo haré con orgullo. El silencio que siguió fue largo y pesado. Finalmente, Alejandro miró a don Chuy, quien se encogió de hombros con una expresión que decía: «Es tu decisión, jefe». Alejandro suspiró profundamente. «Está bien, pero con condiciones. Primera, vienes todos los sábados por la mañana durante al menos 6 meses, sin excepciones, sin excusas. Segunda, empiezas desde abajo, como cualquier aprendiz, nada de trato especial. Tercera, si en cualquier momento muestras, aunque sea un rastro de tu actitud anterior, te vas inmediatamente. Aceptas». Sofía sintió una oleada de alivio mezclada con nerviosismo genuino. «Acepto todas tus condiciones. Gracias, Alejandro. No te defraudaré». «Veremos», respondió él, su tono aún cauteloso. «Y me llamas ingeniero Morales mientras estés aquí. Mantengamos las cosas profesionales». Sofía asintió, comprendiendo que se había ganado el derecho a la informalidad y tendría que recuperarlo gradualmente. «Entendido, ingeniero Morales». Los siguientes meses fueron los más difíciles y reveladores de la vida de Sofía. Llegaba cada sábado a las 7 de la mañana vestida con ropa de trabajo que había comprado específicamente para el taller. Su primera tarea fue organizar el área de herramientas, un trabajo tedioso que requería aprender el nombre y función de cada pieza. Sus manos, acostumbradas a papeles y teclados, se llenaron de callos y cortes pequeños. El aceite y la grasa se metían bajo sus uñas perfectamente manicuradas, arruinando meses de cuidado estético que ahora le parecía vergonzosamente superficial. Los estudiantes adolescentes fueron inicialmente escépticos con ella, pero gradualmente comenzaron a aceptarla cuando vieron que realmente se esforzaba y no se quejaba del trabajo sucio. Sofía aprendió no solo sobre mecánica automotriz, sino sobre las vidas de estos jóvenes, sus familias, sus luchas, sus sueños. Uno de ellos, un muchacho de 17 años llamado Daniel, le contó cómo el programa de Alejandro lo había salvado de unirse a una pandilla. Otro, una chica llamada Lupita, compartió cómo estaba juntando dinero para la universidad mientras aprendía mecánica como plan de respaldo. Cada historia era una lección de humildad. Estas personas enfrentaban obstáculos que Sofía nunca había imaginado, y lo hacían con una dignidad y determinación que la inspiraban profundamente. Alejandro observaba su progreso con atención silenciosa. Notó cómo Sofía llegaba temprano y se quedaba tarde, cómo hacía preguntas genuinas y escuchaba las respuestas con atención real. Vio cómo su actitud hacia los demás cambió. Ya no había rastros de condescendencia o impaciencia. Trataba a don Chuy con el respeto que merecía un maestro y a los estudiantes como iguales dignos de su tiempo. Un día, 3 meses después de que Sofía comenzara como voluntaria, llegó al taller un empresario en un Mercedes-Benz último modelo. Era uno de los socios comerciales de Sofía en sus proyectos inmobiliarios, un hombre llamado Mauricio Telles. Se sorprendió visiblemente al ver a Sofía en overol azul, con grasa en las manos, ayudando a uno de los estudiantes a cambiar el aceite de un auto viejo. «Sofía, ¿qué demonios estás haciendo aquí?». Mauricio no podía ocultar su asombro y leve disgusto. Sofía se puso de pie, limpiándose las manos en un trapo. «Aprendiendo, Mauricio. Estoy aprendiendo sobre cosas que importan de verdad». Mauricio rió incómodo. «¿Es algún tipo de proyecto de relaciones públicas? ¿Fotos para redes sociales mostrando que te preocupas por la comunidad?». La pregunta dolió, pero Sofía entendió por qué la hacía. Era exactamente el tipo de comentario que ella misma habría hecho meses atrás. «No, es personal, es real». Mauricio observó el taller con el mismo desprecio que Sofía había mostrado en su primera visita. «Bueno, cuando termines con tu proyecto de caridad,
Tenemos que hablar sobre el desarrollo en Tlaquepaque. Los abogados necesitan tu firma en los documentos de desalojo. Las palabras golpearon a Sofía como un martillo. El proyecto de Tlaquepaque. Lo había olvidado completamente. Era un desarrollo de condominios de lujo que requería desalojar a 30 familias de bajos recursos que habían vivido en esa área durante generaciones. Había aprobado el proyecto meses atrás sin pensarlo 2 veces, enfocada solo en las ganancias potenciales de 20 millones de pesos. Alejandro, quien había estado trabajando cerca y había escuchado parte de la conversación, se acercó. ¿Documentos de desalojo? Su voz era neutra, pero había una pregunta implícita en ella. Sofía sintió que se ahogaba. Todo su progreso, toda su transformación, se enfrentaba ahora a su primera prueba real. Podía firmar esos documentos, ganar millones y mantener su vida empresarial exactamente como estaba. O podía hacer algo diferente, algo que tendría consecuencias reales para su negocio y su reputación en el mundo corporativo. Mauricio, dijo Sofía lentamente, cancela ese proyecto. Retiramos nuestra participación. Mauricio la miró como si le hubieran salido 2 cabezas. ¿Qué? ¿Estás loca? Ya invertimos casi 2 millones en estudios y trámites legales. Si nos retiramos ahora, perdemos todo eso. Lo sé, respondió Sofía con voz firme. Pero esas familias no van a perder sus hogares por mi culpa. Encuentra otro terreno, uno que no requiera destruir la vida de 30 familias. Mauricio estaba furioso. ¿Sabes qué? Olvídalo. Me retiro del proyecto y buscaré otros socios. Pero te advierto, Sofía, esta decisión estúpida te va a costar tu reputación en la industria. Cuando Mauricio se fue echando humo, Sofía se quedó de pie en medio del taller, temblando ligeramente. Acababa de sacrificar millones de pesos y posiblemente su reputación profesional, pero por primera vez en años se sentía bien consigo misma. Alejandro se acercó a ella. Y por primera vez, desde aquel primer día terrible, sonrió genuinamente. Eso tomó agallas. Sofía rió nerviosamente. Probablemente acabo de arruinar mi carrera. O tal vez, dijo Alejandro suavemente, acabas de empezar a construir una nueva, basada en valores reales en lugar de solo ganancias. Los siguientes meses trajeron cambios dramáticos en la vida de Sofía. Como Mauricio había predicho, su reputación en los círculos inmobiliarios de lujo sufrió. Algunos socios cancelaron proyectos con ella, considerándola poco confiable o demasiado blanda. Pero algo inesperado sucedió. Comenzó a atraer un tipo diferente de cliente. Empresarios socialmente conscientes que buscaban desarrollos sostenibles que beneficiaran a las comunidades en lugar de desplazarlas. Hogares que necesitaban ayuda para proyectos de vivienda social. Su negocio cambió fundamentalmente. En el taller, Sofía continuó aprendiendo y creciendo. Alejandro gradualmente comenzó a confiarle más responsabilidades. Le enseñó no solo mecánica, sino su filosofía de negocios, cómo podía ser rentable mientras mantenías integridad, cómo el servicio genuino creaba lealtad de clientes más fuerte que cualquier campaña de marketing, cómo invertir en personas siempre daba mejores retornos a largo plazo que solo buscar ganancias inmediatas. 1 año después de aquel primer encuentro desastroso, Sofía estaba sentada en el taller durante un descanso, bebiendo café con Alejandro, Don Chuy y varios de los estudiantes regulares. Reían juntos sobre un error técnico que uno de los aprendices había cometido esa mañana. En ese momento, Sofía se dio cuenta de algo. Era genuinamente feliz, más feliz que en toda su vida de lujo y éxito superficial. Alejandro notó su expresión pensativa. ¿En qué piensas? Sofía sonrió. En que nunca imaginé que humillarme públicamente en un taller mecánico sería la mejor cosa que me pudiera pasar.
Alejandro rió suavemente. No fue la humillación lo que te cambió. Fue tu decisión de enfrentarla y hacer algo al respecto. Mucha gente en tu situación simplemente me habría demandado o habría tratado de arruinar mi negocio. Tú elegiste el camino más difícil, cambiarte a ti misma. Todavía tengo mucho que aprender, admitió Sofía. Algunos días todavía me sorprendo teniendo pensamientos prejuiciosos, pero ahora al menos los reconozco y los corrijo. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer, dijo don Chuy sabiamente. Reconocer cuando estamos mal y trabajar para ser mejores. Eso es lo que te hace humano de verdad, no perfecto, solo humano. Esa tarde, mientras Sofía se preparaba para irse, Alejandro la detuvo. Oye, algunos de los estudiantes van a hacer una carne asada el domingo para celebrar que Daniel consiguió su primer trabajo como mecánico en una agencia. ¿Quieres venir? Era la primera invitación social que Alejandro le había extendido. Sofía sintió lágrimas de gratitud, amenazando con aparecer. Me encantaría. ¿Puedo traer algo? Solo a ti misma, respondió Alejandro con una sonrisa genuina. Y tal vez deja el Maserati en casa y ven en algo más discreto. No queremos que los vecinos piensen que llegaron narcos al barrio. Sofía rió, una risa libre y genuina que no había experimentado en años. Tomaré un Uber. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, Sofía reflexionó sobre su transformación. Había perdido algunos socios comerciales, algo de dinero y su reputación en ciertos círculos elitistas. Pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había recuperado su humanidad. Había aprendido que el verdadero valor de una persona no se medía en su cuenta bancaria o su código postal, sino en cómo trataba a los demás y qué legado dejaba en el mundo. El domingo, en la carne asada en casa de la tía de Daniel, Sofía se sentó rodeada de familias trabajadoras, mecánicos, estudiantes y sus seres queridos. Comió tacos de bistec en tortillas de maíz, bebió agua de horchata casera y escuchó historias de vidas llenas de lucha y dignidad. Alejandro se sentó junto a ella en un momento tranquilo y le preguntó, ¿extrañas tu vida anterior? ¿Los restaurantes caros, los eventos exclusivos, los amigos millonarios? Sofía consideró la pregunta honestamente. A veces extraño la comodidad, pero no extraño a la persona que era. Esa mujer estaba vacía por dentro, tratando de llenar el vacío con cosas materiales y estatus social. Ahora tengo menos dinero, pero más propósito. Y resulta que el propósito te llena de una manera que el dinero nunca pudo. Alejandro asintió comprensivamente. Mi padre solía decir que la riqueza real se mide en relaciones genuinas, no en pesos. Murió sin mucho dinero en el banco, pero su funeral fue el más concurrido que el barrio había visto. Cientos de personas vinieron a despedirse porque él había tocado sus vidas de manera real. Era un hombre sabio, dijo Sofía, como su hijo. Alejandro sonrió con modestia. Trato, cada día trato. Permanecieron sentados en silencio cómodo, observando a Daniel celebrar con su familia, su primer salario de mecánico en el bolsillo y un futuro lleno de posibilidades frente a él. Era un recordatorio tangible de lo que era posible cuando las personas elegían levantar a otros en lugar de pisotearlos. 2 años después del incidente original, Sofía había transformado completamente su empresa inmobiliaria. Ahora se especializaba en desarrollo de vivienda mixta, proyectos que combinaban unidades de lujo con vivienda de interés social, creando comunidades diversas en lugar de enclaves exclusivos. Sus ganancias habían disminuido, pero su satisfacción personal había crecido exponencialmente. Se había asociado con Alejandro en un proyecto único, un complejo que incluía talleres de capacitación técnica en la planta baja, vivienda asequible en los pisos intermedios y algunas unidades de lujo en los pisos superiores.
Las ganancias de las unidades caras subsidiaban los programas de capacitación gratuitos. Era un modelo de negocio que beneficiaba a todos. El día de la inauguración del complejo, nombrado Centro Ernesto Morales, en honor al padre de Alejandro, Sofía dio un discurso frente a cientos de personas. Habló honestamente sobre su transformación, sobre cómo había sido una persona terrible que juzgaba a otros por su apariencia y posición social. Habló sobre el día que humilló a Alejandro en su taller y cómo ese momento, aunque vergonzoso, había sido el catalizador para su transformación personal. Podría haber seguido siendo esa persona terrible, dijo Sofía, su voz clara y firme. Podría haber culpado a Alejandro por ponerme en mi lugar y haber buscado venganza, pero en cambio elegí mirarme en el espejo y no me gustó lo que vi. El cambio real comienza con honestidad brutal sobre nuestras propias fallas. Y les digo esto no para lucir noble, sino para admitir que todos tenemos capacidad tanto para la crueldad como para la compasión. La diferencia está en qué lado elegimos cultivar. Cuando terminó su discurso, el aplauso fue ensordecedor. Pero el momento que más significó para Sofía fue cuando Alejandro subió al escenario y la abrazó. Era un abrazo de amistad genuina, de respeto mutuo, de dos personas que habían crecido juntas de maneras inesperadas. «Estoy orgulloso de ti», le susurró Alejandro. «Mi padre estaría orgulloso de ambos». Sofía sintió lágrimas rodando por sus mejillas, pero estas eran lágrimas de alegría, no de vergüenza. No estaría aquí sin ti, sin tu paciencia, tu ejemplo, tu voluntad de darme una segunda oportunidad. Todos merecemos segundas oportunidades, respondió Alejandro, pero tú hiciste el trabajo duro para ganarte la tuya. Esa noche, mientras Sofía conducía a casa pasando por el taller original, donde todo había comenzado, se detuvo por un momento. La luz todavía estaba encendida. Alejandro y Don Chuy trabajaban hasta tarde preparando todo para las clases del sábado. A través de la ventana podía ver a Alejandro enseñando algo a un nuevo grupo de estudiantes, su paciencia y dedicación tan evidentes como siempre. Sofía sonrió y continuó su camino. Había sido un viaje largo y difícil desde aquel día terrible cuando había dicho «eres mi empleado» con tanto desprecio. Pero cada paso del camino había valido la pena. Había perdido la versión vacía y cruel de sí misma y había encontrado algo mucho mejor, una versión auténtica, compasiva y con propósito. El verdadero lujo, había aprendido, no estaba en los autos caros o los penthouses exclusivos. Estaba en poder dormir en paz, sabiendo que tus acciones mejoraban el mundo en lugar de dañarlo. Estaba en relaciones genuinas, basadas en respeto mutuo, en lugar de transacciones superficiales basadas en estatus. Estaba en el orgullo honesto de haber construido algo que importaba, no solo algo que impresionaba. Y mientras conducía por las calles de Guadalajara, Sofía Navarro sabía con certeza absoluta que nunca volvería a juzgar a nadie por su apariencia, su trabajo o su posición social. Porque había aprendido la lección más importante de su vida. El verdadero valor de una persona se revela no en lo que posee, sino en cómo trata a aquellos que nada pueden hacer por ella. Y esa lección, más valiosa que todo el dinero del mundo, había llegado de la manera más inesperada, de un mecánico humilde en un taller modesto que resultó ser el maestro que ella nunca supo que necesitaba.